Hola con todos, mi nombre es Yander Nivelo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Telecomunicaciones y vamos a hablar de parámetros adicionales en radioenlace de la materia de radiopropagación dada por el ingeniero Andy Vega. Dentro de los contenidos que vamos a abordar en este video son los siguientes: difracción sobre tierra esférica, atenuaciones, modelo de propagación y desvanecimiento. Difracción sobre tierra esférica. Se produce cuando el rayo discurre por encima del terreno liso o muy poco ondulado, llanuras, mar, lagos, con despejamiento insuficiente o incluso alguna obstrucción por la redondez de la Tierra. Se presenta cuando el ángulo incidente es menor que el ángulo límite incidente. Caso contrario, se hablaría de un modelo de reflexión. Dentro de esta difracción tenemos dos polarizaciones, la horizontal y la vertical, donde el término K sub h es el factor normalizado de la admitancia de superficie. Tenemos E sub R, que es la permitividad eléctrica relativa al terreno. Aquí tenemos sigma, que es la conductividad eléctrica del terreno, F, que es la frecuencia, y R, que es el radio terrestre. La atenuación del campo. Dentro de esta difracción tenemos una atenuación de campo. La atenuación por difracción en este caso se formula como la suma en dBs de un término que depende de la distancia de las características del terreno y de la polarización de la onda, y otros dos que son en función respectivamente a las alturas de las antenas, tanto del transmisor como del receptor. Para largas distancias tras horizontes, donde X es la longitud normalizada del trayecto entre las antenas de la altura normalizada Y1 y Y2, y la parte del logaritmo es negativa. Bien, para analizar un poco más sobre la difracción de la Tierra esférica tenemos esta imagen, donde podemos observar aquí la admitancia, el factor normalizado de admitancia de superficie K. Tenemos la frecuencia que va desde los 10 kilohercios hasta los 10 gigahercios. Tenemos la polarización vertical, la polarización horizontal y tenemos los valores tanto de permitividad como de conductividad, respectivamente en polarización horizontal y en polarización vertical. Atenuaciones. En telecomunicaciones se denomina atenuación de una señal, ya sea acústica, eléctrica o óptica, la pérdida de potencia sufrida por la misma al transmitir por cualquier medio de transmisión. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos un transmisor y un receptor. Tenemos la amplitud de la señal. Al momento que la señal va viajando, al momento que sufre alguna atenuación, esta señal se reduce. Eso es lo que produce las atenuaciones, que al momento que nosotros transmitamos nuestra señal, llegue reducida a la recepción. Tenemos tres tipos de atenuaciones: atenuación por vegetación, atenuación por gases y vapores atmosféricos y atenuación por lluvia. La atenuación por vegetación. Cuando un receptor de un sistema de radiocomunicaciones se encuentra en el interior de un terreno boscoso, como podemos observar en las siguientes imágenes, hay una pérdida adicional por penetración de ondas a través de la vegetación. Es decir, que cuando nosotros transmitamos desde este punto a este punto, de este punto a este punto, tendremos una pérdida adicional por la penetración de las ondas. El cálculo por las pérdidas de vegetación pueden resultar muy complicados, así que se utilizan métodos empíricos. Estos métodos empíricos los encontramos en recomendaciones de la OITUR, los cuales suelen ser suficientes en la mayor parte de casos y ofrecen una muy buena precisión. También podemos decir que las curvas que representan algunos bosques o tipos de bosques en frecuencias son hasta de 3000 megahercios, cuando la atenuación adicional es alta, por ejemplo, superiores a 30 dB. Debemos considerar la posibilidad de difracción en un obstáculo agudo o incluso en el modelo de la Tierra esférica. La atenuación por vegetación presenta dos polarizaciones, la polarización vertical y la polarización horizontal. Bien, siguiendo con el tema de atenuaciones, tenemos atenuación por gases y vapores atmosféricos. Para trayectos troposféricos, las moléculas de O2 y H2O absorben energía electromagnética produciendo una atenuación que suele ser elevada en ciertas frecuencias, como podemos ver en la siguiente imagen. Esta atenuación adicional solo tiene importancia en frecuencias superiores a 10 GHz. En trayectos poco inclinados próximos al suelo, la atenuación se calculará mediante la siguiente expresión, donde la atenuación va a ser igual a gamma de A por D, donde gamma de A es la atenuación específica medida en dB sobre metros y de la distancia. Este parámetro de gamma de A se desloga en dos partes, prácticamente, que es la atenuación específica es igual a gamma de O más gamma de W, donde estos dos valores vienen a ser las atenuaciones específicas para el oxígeno y el vapor de agua. Bien, siguiendo con el tema de atenuación por gases y vapores atmosféricos, tenemos la siguiente imagen, en la cual podemos observar tanto O2 como H2O, en donde se presentan crestas elevadas, como podemos ver aquí, de atenuación que corresponde a las frecuencias de resonancia molecular, donde entre estas crestas aparecen ventanas espectrales, dentro de las cuales se utilizan las frecuencias en los radioenlaces de servicio fijo. En algunas ocasiones, cuando se desea una radiocomunicación local
de muy corto alcance, puede esta efectuarse en las frecuencias de las crestas de atenuación, a fin de evitar que la señal se propague lejos y pueda causar alguna interferencia. Atenuación por lluvia. En los radioenlaces troposféricos y por satélites, como podemos ver en las dos siguientes imágenes, existe también una componente de atenuación debido a la absorción y dispersión por hidrometeoros, los cuales son lluvia, nieve y granizo, como podemos ver en la siguiente imagen, que a nosotros al momento que queramos transmitir alguna señal de nuestro transmisor a nuestro receptor, tendremos alguna atenuación, ya sea por lluvia, nieve o granizo. En general, para los cálculos de disponibilidad de radioenlaces, solo es necesario evaluar la atenuación por lluvia excedida durante porcentajes de tiempos pequeños y para frecuencias superiores a unos 6 GHz. Dentro de esta atenuación también tenemos una polarización vertical y horizontal, como podemos ver en la siguiente imagen, donde la polarización vertical y horizontal la podemos obtener a través de valores para frecuencias diferentes mediante interpolación, utilizando una escala logarítmica para la frecuencia. También existe una recomendación de la UITUR donde nos ayuda a poder realizar cálculos a través de métodos empíricos. Esta recomendación es la P530.15, lo cual nos es de gran ayuda al momento de realizar algún cálculo para los radioenlaces y debido a estas atenuaciones por lluvia. Modelos de propagación. Un modelo de propagación es un conjunto de expresiones matemáticas, diagramas y algoritmos usados para representar las características de radio de un ambiente dado. Generalmente los modelos de predicción se pueden clasificar en empíricos o estadísticos, teóricos o determinísticos, o una combinación de estos dos que son semiempíricos. Los tipos de modelos de propagación son los siguientes. Dentro del modelo empírico tenemos el Hata, el Okamura y las leyes de potencia. Dentro del modelo semiempírico tenemos el del Waldfish, el Ekigami y el Longley-Rintz. Y dentro del modelo determinístico tenemos el de Fries, el de difracción por objetos y el de dos rayos. Dentro de un análisis del modelo de propagación tenemos lo siguiente. El modelo basado en leyes físicas. Sí, no. Si es sí, tiene factores de corrección empíricos. Y si es no, es modelo basado en medidas experimentales. Dentro de esto también se divide en no sí. Si no, son modelos determinísticos. Y sí, tenemos modelos semiempíricos. Y en la parte de abajo tenemos sí, que son modelos empíricos, y no, que aún no está determinado. Y como podemos haber visto, tenemos los siguientes modelos que son empíricos, semiempíricos y determinísticos, los cuales ya los leí anteriormente, que son el Hart, el Okamura, el de leyes de potencia, el de Egli, el de Waldfish, el de Ikehami, el de Longley-Ritz, el de Fries, el de difracción por objetos delgados y el de dos rayos. Modelo Okamura. Es un modelo utilizado para la predicción de la pérdida de propagación de áreas urbanas. Es un conjunto de curvas que proporcionan la atenuación adicional en el espacio libre para el terreno suave y entorno urbano. No se basa en ningún modelo físico, curvas de frecuencias de 150 a 1500 MHz, curvas para terreno rugoso y suave y alturas de antenas de aproximadamente 200 metros. Viene expresado por la siguiente ecuación, donde L sub 50 son las pérdidas de propagación al 50% de la recepción de la señal, L sub F, que es la pérdida en el espacio libre, A sub mu, que es el factor de corrección que depende de la altura móvil, F, que es la frecuencia, D, que es la distancia, G de H sub T, que es la ganancia en la antena transmisora, que se mide en dBs, y G de H sub R, que es la ganancia de la antena receptora, y G de área, que es la ganancia del entorno. Una nota muy importante es que es uno de los modelos más simples y adecuados para las predicciones de atenuación para sistemas de celulares y sistemas de radio terrestre en ambientes poblados. Su ventaja es que, a pesar de ser bueno en zonas urbanas, tiene la desventaja de no serlo en zonas rurales. Modelo Hata. En este modelo se obtiene una fórmula empírica para las pérdidas de propagación a partir de las mediciones hechas por Okamura. Este modelo se basa en algunas áreas que son categorizadas por el tipo de terreno. El área urbana, grandes ciudades con altas edificaciones y casas con 2 o más pisos, o donde existen una gran concentración de casas. La área suburbana, donde son ciudades y carreteras, donde hay árboles y casas en forma dispersa. Existen obstáculos cerca del usuario, pero no provocan congestión. Tenemos el área abierta, son los espacios abiertos sin grandes árboles o edificaciones en el camino de la señal. Modelo EGLI. El modelo EGLI es un modelo de terreno para la propagación de radiofrecuencia. Se predice la pérdida total de la ruta de un enlace punto a punto. Normalmente se usa al aire libre para la línea de transmisión de vista. Este modelo proporciona la pérdida en el camino como una sola cantidad. Se expresa mediante la siguiente ecuación, la que podemos ver en la siguiente pantalla, donde G sub T es la ganancia de la antena de la estación base, donde G sub R es la ganancia de la antena de la estación móvil, H sub T, que es la altura de la antena de estación base,
que se mide en metros, y h sub r, que es la altura de la antena de estación móvil, que también se mide en metros. Tenemos la distancia al cuadrado, que también igual se mide en metros, que es la distancia de las antenas de la estación base. Tenemos F, que es la frecuencia de transmisión, que su unidad es los gigahercios o megahercios. Y pues bien, esto con el modelo de Egli. Tenemos el modelo de Walfish-Bertoni, que es un modelo híbrido para sistemas celulares de corto alcance y puede ser utilizado en las bandas de UHF y SHF. Dentro de este modelo tenemos dos pérdidas, las pérdidas por trayecto y la influencia de los edificios de la señal, donde podemos observar que F es la frecuencia, D es la distancia, H es la altura promedio de la antena con respecto a la altura de los edificios, y A es la variable que expresa la influencia de los edificios de la señal. Dentro de la otra fórmula tenemos H sub B, que es la altura del edificio en metros, H, que es la altura del receptor en metros, y B, que es el espacio entre los edificios. Bien, siguiendo con los modelos de propagación, tenemos el modelo Ikigami, que es el modelo, es basado en el anterior, que es el de Walfish, que es también un modelo empírico, pero con una base en la teoría de geometría de rayos. El modelo de Ikigami solo toma en cuenta las dos contribuciones del primer rayo difractado y el segundo rayo. El modelo COS 231 se apoya en los dos modelos anteriores para predecir las pérdidas. Se traduce en la suma de las pérdidas en el espacio libre que viene dado por L sub B, con las pérdidas de los modelos de Ikigami y un modelo extendido de un Walfish-Bertoni. Como podemos ver en las siguientes imágenes, estos son los dos modelos. Modelo Long-Rice predice la posibilidad de propagación a larga media distancia sobre el terreno irregular. Fue diseñado para frecuencias entre 20 MHz y 20 GHz para longitudes de trayecto de entre 1 y 2000 kilómetros. Este modelo también es un modelo estadístico que toma en cuenta muchos parámetros para el cálculo de las pérdidas: la altura media del terreno, la ondulación, la refracción de la troposfera, perfiles del terreno, conductividad y permisividad del suelo y el clima. En cuanto a la polarización, se debe especificar si se trabaja con polarización horizontal o vertical. También viene la refractividad, que nos habla que la refractividad de la atmósfera determina la cantidad de curvatura que sufrirán las ondas de radio. Dentro de este modelo tenemos la relación del parámetro K y N, que viene dado por la siguiente expresión, donde el factor K es multiplicado por el radio terrestre, da el radio ficticio de la Tierra. En cuanto al modelo de Friis, el modelo de propagación en espacio libre se utiliza para predecir el nivel de potencia recibido en cierta ubicación cuando no existe ningún objeto cercano en el enlace. Este modelo de propagación de espacio libre es, sin embargo, una buena referencia de comparación para enlaces más complejos y es además bastante exacto cuando el efecto de elementos cercanos no es significativo, como ocurre, por ejemplo, en los enlaces satelitales. Esta es una condición mucho más exigente que la conocida como línea de vista entre el transmisor y el receptor. El modelo predice que la potencia disminuye en función de la separación de la distancia entre el transmisor y el receptor, de acuerdo a la ecuación de Friis, que la podemos ver en pantalla, donde P sub T es la potencia transmitida, P sub R, que es la potencia recibida, G sub T, que es la ganancia de la antena de transmisión, y G sub R, que es la ganancia de antena de recepción. D, que viene a ser la separación entre el transmisor y el receptor en metros. Tenemos L, que son las pérdidas del sistema no relacionados a la propagación, y que tenemos lambda, que es la longitud de onda de la señal electromagnética en metros. También algo muy importante que del modelo de Friis, que en las pérdidas de trayecto representan la atenuación de la señal como una magnitud expresada en dBs, y que aún están definidas como la diferencia entre la potencia transmitida y la recibida. Modelo de difracción por objetos delgados. El estudio del obstáculo agudo o filo de cuchillo puede hacerse mediante tres casos. El primero, lo vemos aquí en pantalla, es cuando el obstáculo está por encima de la línea de vista, haciendo que las pérdidas generadas por difracción sean superiores a 6 dB. Es decir, cuando tenemos el obstáculo aquí, nos está impidiendo realizar una buena transmisión. Entonces vamos a tener muchas pérdidas generadas. El segundo caso se indica cuando la distancia del obstáculo está justo a la altura del rayo directo, con lo cual se obtiene una altura igual a 0, como podemos ver aquí en la siguiente imagen. Tenemos que el ángulo de difracción es igual a 0 y también que el coeficiente de Kirchhoff va a ser igual a 0, obteniendo unas pérdidas de 6 dB. En el tercer caso, el obstáculo está por debajo de la línea de vista o rayo directo, como podemos ver en la imagen, lo cual nos da un parámetro negativo. Es decir,
un despejamiento en lo cual la altura va a ser menor que cero y el ángulo de difracción también va a ser menor que cero. Y el coeficiente de Fresnel-Kirchhoff que también va a ser igual menor que cero, tomando en cuenta que si el coeficiente de Kirchhoff es menor que menos 0,7, las pérdidas se reducen a 0 dB. Bien, como último de los modelos de propagación tenemos el modelo de dos rayos. El modelo de dos rayos de reflexión terrestre es un modelo muy útil que se basa en óptica geométrica, considerando tanto la transmisión directa como una componente de propagación reflejada en la Tierra entre el transmisor y el receptor. Se puede considerar que este modelo de gran escala es uno de los más adecuados para predecir la potencia de la señal en distancias de varios kilómetros, tomando en cuenta que la antena del sistema debe tener una altura mínima de 50 metros. Bien, la potencia recibida viene dada por la siguiente ecuación, donde tenemos que es igual a la potencia recibida es igual a la potencia de transmisión, que se multiplica por la ganancia de transmisión, también se multiplica por la ganancia de recepción, y esto también se multiplica por las alturas de tanto de transmisión y recepción que están elevadas al cuadrado. Y todo esto se divide por la distancia que está elevada a la cuarta potencia. Y la ecuación final expresada en decibeles nos queda de la siguiente manera, donde tenemos que el 40 logaritmo de la distancia menos 10 logaritmo de la ganancia de transmisión más 10 logaritmo de la ganancia de recepción más 20 logaritmo de la antena en transmisión y 20 logaritmo de la antena en recepción. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos un segmento de separación entre el transmisor y el receptor, en los cuales puede considerarse plano, ya que en la mayoría de los sistemas la distancia real entre el transmisor y el receptor es una de las cuantas decenas de kilómetros. Como último tema de este video tenemos el desvanecimiento. Se conoce como desvanecimiento a la disminución de la potencia recibida con su valor medio a largo plazo. También puede ser definido como toda la disminución de la potencia recibida de la señal con relación a su valor nominal. Existen algunos tipos de desvanecimiento. A continuación, algunos: desvanecimiento por multitrayecto, profundo, reflexión del suelo, selectivo, plano, potencia, rápido y lento. Y aquí en la siguiente tabla podemos ver algunas características y los tipos de desvanecimiento que los nombré aquí anteriormente. Las características son profundidad, duración, espectro de frecuencia, mecanismo de producción, distribución probabilística y dependencia temporal. Desvanecimiento por multitrayecto. Se da debido a su intensidad y al hecho de ser selectivo en frecuencias. En muchas ocasiones produce una importante atenuación y distorsión en la señal recibida, por lo que ejerce una marcada influencia sobre la calidad de los sistemas de radiocomunicaciones. Desvanecimiento lento. Se produce en distancias relativamente grandes, superiores a 40 longitudes de onda de señal, pero tampoco es tan grande como para que cambien de manera significativa los principales parámetros del enlace. Tenemos el desvanecimiento rápido, que se produce en una distancia muy corta del orden de media de longitud de onda. Su causa es el multitrayecto, por lo cual la señal llega al receptor por múltiples caminos. Bien, siguiendo con el tema de desvanecimiento, tenemos el desvanecimiento plano, cuando la caída de nivel afecta por igual a todos los componentes del espectro de una portadora modulada. Tenemos el desvanecimiento selectivo, que produce distracción en el espectro de la señal modulada al afectar de modo diferente a unas frecuencias y a otras. Tenemos el desvanecimiento de potencia, o también conocido de factor K, que son producidos por variaciones de índices de refracción troposféricas que al aumentar la curvatura aparente de la Tierra reducen al margen de obstáculos, pudiendo incluso llegar a convertir un trayecto con visibilidad directa en otro obstruido. Y por último tenemos dos desvanecimientos, los cuales son igual de importantes que los anteriores. Tenemos el desvanecimiento profundo, que es cuando la caída de nivel afecta por igual a todos los componentes del espectro de una portadora modulada. Tenemos el desvanecimiento por reflexión de suelo, que se da cuando el trayecto discurre sobre el terreno despejado en el que pueden darse condiciones para la existencia de un rayo reflejado. Y si la longitud es pequeña, pueden llegar a ser dominante el desvanecimiento debido a la reflexión en el suelo. Típicamente esta situación se produce en trayectos que discurren sobre el mar, lagos, zonas llanas y húmedas. Bien, por último, dentro de este video daré las respectivas conclusiones y recomendaciones. Dentro de las conclusiones tenemos que considerar los distintos parámetros que han sido expuestos en este video, lo que nos permite desarrollar un diseño de radioenlace enfocado en enviar datos con menor cantidad de pérdidas. Por ello se toma en consideración las recomendaciones que brinda la I2R para el respectivo modelo. También los modelos de propagación suelen clasificar según el tipo de ambiente, ya sea cerrado o abierto. Y en cuanto al diseño de un radioenlace, se escogerá el tipo de diversidad correspondiente de acuerdo al tipo de aplicación que se pretende llegar y aplicar las técnicas como las estrategias para que un determinado enlace no sufra desvanecimiento por las trayectorias múltiples, escoger un determinado lugar para el montaje de la torre, así como también que aquella altura y el ángulo de inclinación de la antena. Dentro de las recomendaciones tenemos las siguientes. La recomendación de la UI2R
Cubren todos los aspectos anteriores de la estimación de pérdidas, se basa en varios modelos según el tipo de escena, observación directa, difracción, etc. El cálculo de la atenuación es recomendable realizar de manera correcta los cálculos por métodos empíricos o por ello es preferible utilizar cualquier herramienta de diseño de radioenlaces que lo realiza fácilmente. Se deben analizar cuidadosamente los parámetros que hemos analizado para luego al momento de desarrollar algún proyecto de radiocomunicación no tengas problemas y podamos solventar los cálculos de manera correcta y precisa. Bien, a continuación se muestra la bibliografía que se utilizó para la realización de este video y sacar los temas y conceptos importantes de todas las definiciones que hemos venido dando, al igual que las fórmulas. Muchas gracias por su atención. Espero que todos los temas expuestos en este video hayan quedado claro y disculpad algún error que se haya presentado en el mismo. Muchas gracias por su atención.